compañeros del Fondo de Cines y del Fondo de Medicina Legal, bienvenidos a Copraís. Al doctor José Vicente Vaquero Zapata, bienvenido a Copraís en nombre del Consejo de Administración de nuestra empresa Copraís, en nombre de la gerencia y de la administración en general de nuestra organización. Bienvenidos a esta su casa. Nuestra empresa es una organización de 63 años de constituida, tiene 15 oficinas por todo el país, 245.000 millones de activos, 92.000 millones de patrimonio, 203.000 millones de cartera, 12.500 asociados, tiene 15 sedes recreacionales. Esta es una de las sedes en Bogotá, la única. Tenemos sedes en San Andrés, en Dr. José Vicente en Cartagena, en Barranquilla, en Riohacha, Cúcuta, Villavicencio, Sogamoso, aquí en Bogotá, Manizales, Huila, Cauca y Pasto. Ahí están nuestras sedes de oficinas de atención a nuestros asociados. Como vemos, esta su casa es una de las primeras 4 organizaciones de Colombia que ejerce actividad financiera vigilada por Supersolidaria. Está catalogada en el ranking de las 250 primeras organizaciones de Latinoamérica, organizaciones cooperativas de Latinoamérica. Ese es el alcance de nuestra organización. Hoy, con una alianza especial que tenemos con CIB Consulting, empresa que hace la revisoría fiscal de Copraís en forma gratuita. CIB Consulting nos trae a una persona, CIB Consulting va a hacer esta ronda de seminarios por Bogotá y el resto del país. Hoy, por fortuna nuestra y del equipo de jefes que pido el favor de Rafael para que todos estén acá, y de las personas citadas, por fortuna nuestra está el doctor José Vicente Vaquero. El doctor José Vicente es contador público de la Universidad Central, especializado en impuestos en la Universidad Externado de Colombia. Ahí me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Maestría en Control y Auditoría Internacional con énfasis en impuestos de la Universidad de Santiago de Chile. Miembro de IFA, que es un instituto internacional. Dueño y gerente general de Auditores y Consultores, que es una empresa de auditoría y consultoría. Esta empresa, asesor empresarial del grupo Hayson Business Technology. El grupo Hayson es un grupo de empresa principal Hayson y 5 filiales. Para referencia, Hayson arrienda, el dueño y arrienda todo el software de pensiones y cesantías del país. Es dueño del software de todas las empresas de pensiones y cesantías. Por ejemplo, en este caso, Colpensiones, el software es de Hayson. El dueño del 50% del software del RUM. Todas las personas que tengan algún vínculo con el tema financiero y tributario saben que es el RUM. El doctor José Vicente Vaquero es revisor fiscal de las 5 filiales de Hayson Business Technology. Es profesor de la Universidad Autónoma y de la Universidad Gran Colombia. Ahí lo deben de distinguir. Sí, muy bien. Es una alumna y es candidato a doctorado en la Universidad Colombiana de Venezuela. ¿Estoy bien? Creo que se me quedaron más o menos unas 20 cositas que me mencionaba esta mañana el doctor amablemente. Hayson también es dueña de, para los que manejan el tema contable, es dueña de Apoteosis y de Aurora, y distribuye estos software de Apoteosis y Aurora por Colombia y Latinoamérica. Como vemos, frente a nosotros vamos a tener una persona bastante ilustre, bastante letrada, con enorme experiencia en un tema que es bien interesante para Copraís y para toda empresa que
que se preste de estar actualizada. Debemos estar actualizados permanentemente. Hoy, en la mañana, conforme al orden del día dispuesto, nos van a tocar el tema de impuestos sobre la renta para la equidad, CREE, algunas novedades en retención en la fuente en relación con este impuesto y una introducción, esto a cargo del doctor José Vicente Martínez Zapata. Y en la tarde vamos a estar con el doctor Óscar Mauricio Barreto Carvajal, también persona muy ilustre que esta tarde presentamos, sobre el tema NII, una breve introducción al tema NII. Bien, en materia de, para como un plural así rápido, el CREE se origina en el marco de la reforma tributaria tramitada en el Congreso y obviamente sancionada por el señor Presidente de la República, donde en esa reforma tributaria pues, se elimina el tema de parafiscalidad para el tema de SENA y ICBF sobre nóminas pagadas a personas naturales cuyos ingresos representen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces alguien diría, oye, ¿cómo se va a financiar el SENA y el ICBF? Ese es el CREE, es un impuesto que ya no se liquida sobre las nóminas, sino sobre la utilidad o excedente que den las personas jurídicas que estén sujetas a él. Contra ese en particular, hasta donde tengo conciencia, no está sujeta al CREE, pero aquí vamos a tener una persona experta que nos va a ilustrar sobre este tema del CREE, y ya sabemos que es un impuesto que grava los excedentes o la utilidad de las organizaciones y empresas jurídicas sujetas a este impuesto y todo el tema del CREE. Doctor Nelson Sandoval, doctora María Piedad Manrique, para ustedes, los compañeros del Fondo de Empleados de Medicina Legal y para los compañeros de Siemens, que nuevamente le damos la bienvenida a los doctores. La doctora María Piedad Manrique es miembro de nuestro Consejo de Administración, presidenta del Comité Mutualista. El doctor Nelson Sandoval es miembro de nuestro Consejo de Administración, vicepresidente del Comité de Educación. Está con nosotros también el señor revisor fiscal de Coptraes, doctor Jairo Vargas, dueño, gerente y de todo de CIB Consulting. Entonces, a todos, bienvenidos. Yo quiero que la doctora nos dé un saludito, igual al doctor Sandoval, y quedan con el doctor Jairo, que va a darle más fuerza y más contexto sobre lo que significan estas jornadas y nuestra alianza con la Fundación y con CIB Consulting. Doctora, bienvenida. Realmente, como dicen los políticos, no venía preparada, pero muy buenos días para todos y me alegra mucho estar aquí. Agradecerles la asistencia, porque de este círculo de estudio es mucho lo que se gana. De pronto dejamos la oficina un poquito de lado, pero lo que aprendemos en nuestra vida laboral, inclusive en particular en el negocio, pues tiene suma importancia. Entonces yo sí los felicito, doctor, a ustedes, señor revisor fiscal, y por supuesto a nuestros ilustres invitados que nos van a enseñar y nos van a aclarar algunas dudas que tengamos respecto de los temas que se van a tratar. Son temas inherentes a la empresa, son temas que están en boga, como las normas de contabilidad, las normas y la información financiera, que nos va a dar un vuelco y nos va a posicionar en el ámbito internacional, porque realmente el balance general de Colombia es muy probable que tengamos que volverlo, perdónenme la expresión, amigos, si yo lo voy a presentar o voy a hacer una licitación en Chile o en Argentina. ¿Qué van a hacer las MIR? Estandarizar la información. La información de Colombia esté presentada en los mismos términos, niveles, y por supuesto se puedan analizar en cualquier parte del mundo. Entonces ahí lo vamos a internacionalizar, nuestra cooperativa, nuestras empresas, y por qué no nosotros los contadores que llevamos más de un negocio. Muchas gracias por estar aquí y que sea el día de un provecho extraordinario. Mil gracias. También damos el saludo especial al señor Absalón Alvarado, que es nuestro secretario de la Junta de Vigilancia,
al doctor Néstor Ayala, miembro, componente del Consejo de Administración y vicepresidente del Comité de Solidaridad, y también damos especial agradecimiento a Edil Cabezas, jefe del área de control interno, quien propuso a la gerencia y la gerencia del Consejo esta jornada de hoy. Mil gracias por ustedes, el doctor Sandoval, y posteriormente. Bueno, muy buenos días. De verdad que darle un agradecimiento a nuestro revisor fiscal por esta conferencia dictada aquí por el doctor Vaquero, porque nos va a presentar una actualización de todo lo último que se viene generando en impuestos, y de esta forma la cooperativa pues entra a implementar ese tipo de cosas, y no solamente con el CRE, sino las normas internacionales de la información financiera, lo cual ya próximamente, más tardar creo que hasta el 2016, ya tenemos que estar ejecutando esta información, que no es fácil. Esto sirve como una abrebocas para una conferencia que por intermedio del Comité de Educación, por orden de la Asamblea General, se van a entrar en otro fin de semana en Cundinamarca, y los posteriores fines de semana a nivel de todo el país. Agradecer nuevamente pues, entonces a Jairo Vargas. Espero se sigan presentando este tipo de charlas por autoría de nuestro revisor fiscal, que buena falta nos hace y sí nos sirve mucho. Saludar también a nuestro gerente y a todos los integrantes que están hoy acá, a todos los trabajadores, su agradecimiento por la asistencia y por el interés prestado para el bienestar de la cooperativa. Gracias. Gracias, muy amable. De antemano agradecerles la aceptación a esta invitación al foro, indudablemente con la anuencia de la doctora Rebeca Belino, presidente del Consejo de Administración, quien en su leal saber y entender ha permitido que se realice este primer foro que está realizando Control and Valuation Consulting Limitada, en asocio y en alianza con la Fundación por una Colombia Solidaria y con la Universidad Gran Colombia. El fin de estos foros indudablemente es, en primera instancia, enaltecer la profesión de los contadores públicos y, en segundo lugar, establecer las medidas de acompañamiento que Control and Valuation en calidad de revisor fiscal y consultor en el sector solidario viene realizando, con el fin de implementar en principio los temas de la reforma tributaria, la 1607, y en consecuencia la aplicación de las mismas en las normas internacionales de información financiera. De verdad que agradecerles esta primera oportunidad. La primera es la que vale, y la primera seguramente va a ser el óbice para que sigamos desarrollando los foros y todas las demás actividades de la compañía Control and Valuation Consulting Limitada. Muchas gracias, muy amables. Doctor José Vicente, entonces somos todos suyos en materia intelectual y de ¿no? Bueno, buenos días. Como todos ya conocemos con respecto al tema de la reforma tributaria que se viene trabajando, que se trabajó desde diciembre del 2011, se comenzó a trabajar los postulados en lo que se hoy en día la reforma tributaria, y en consecuencia de ella pues hemos venido dando alcances en lo referente a lo que hoy en día estamos observando los grandes cambios desde el punto de vista de impuestos nacionales, retención, IVA.
y el nuevo impuesto nacional al consumo. No puedo pasar sin antes mencionar que gran parte de la reforma tributaria que el gobierno expidió el pasado diciembre, en 2016, en donde fue que nacen los grandes cambios. Los grandes cambios surgen a través de todos los movimientos globalizados que existen dentro de las economías. Y pues sin ello Colombia no podría dejar de estar al frente para efectuar dichos cambios. Gran parte de la reforma fue movida de acuerdo con los convenios adquiridos por el presidente de la República en la firma de los tratados de libre comercio y en la firma de los convenios de doble imposición. Ustedes bien saben que nuestro país ya entró a ser un invitado para pertenecer a la OCDE. La OCDE pues, es la Organización de Comercio Internacional, es la que regula todos los convenios y de la manera como se mueve el comercio a nivel mundial. País que no se haya agregado a la OCDE no puede entrar a negociar con el G20. Por eso es que nosotros, desde hace tiempo atrás, tenemos un gran capítulo dentro de nuestro estatuto tributario que se denomina precios de transferencia. Y los precios de transferencia no son más que los postulados que la OCDE le exige a todos los países del mundo que quieren trabajar a nivel mundial con los 20 países más ricos de este planeta. Entonces allí se encuentran los principales postulados. Y igualmente, a raíz de todos los convenios de doble imposición, como lo anotaba anteriormente, más los famosos tratados de libre comercio, el gobierno tuvo que cambiar. Uno, los cambios en materia de IVA. Dos, los cambios que exigió, aparte de la OCDE, en cuanto al tema de retenciones en la flota. Al país le han venido mencionando que tenemos que mejorar el tema de desigualdad. Y es por eso que gran parte de el 100% de la reforma que tiene que ver con retención en la fuente es tratar de armonizar esa desigualdad en cuanto a qué, a lo que la Constitución nos dice en el artículo 95, que todos tenemos que colaborar con la infraestructura y con los gastos para el sostenimiento del Estado. Entonces, dicho esto, voy a arrancar con la parte de qué fue lo que cambió la reforma tributaria en la parte de impuesto a la renta. Entonces, con respecto al impuesto a la renta, tenemos que ver que lo primero que hubo con respecto a las personas naturales es que, primero, todas las personas naturales, hasta diciembre 31 del 2012, todos éramos contribuyentes. Pero habíamos contribuyentes declarantes y contribuyentes no declarantes. El primer artículo de la reforma dice que las personas naturales a partir del 1 de enero del 2013 que quieran declarar, hacer uso de ese derecho que tenemos todos con la declarar, lo tenemos que hacer obviamente con el cumplimiento de todos los deberes formales y sustanciales que a ello obedece. Y por eso es que el primer cambio que se da dentro del contexto de las tributaciones, todas las personas naturales que quieran declarar lo van a hacer. El segundo gran cambio que hay allí es que se cambia el concepto en cuanto a las cualidades que debemos de tener nosotros, las personas naturales, para volvernos residentes
informal. Luego, en el contexto que nosotros tenemos hoy en día, lo que interesa para ser residente es que se trate de persona natural, sin importar que seamos naturales o extranjeros. Esa es la gran modificación que tiene con respecto al tema de residente. ¿Por qué? Porque sucede que para que seamos residentes, tanto los colombianos o los extranjeros que vienen al país, para que seamos residentes y estemos obligados, seamos sujetos con derechos y obligaciones, desde el punto de vista tributario, tenemos que haber permanecido por más de 183 días en el año fiscal, de forma continua o discontinua. Otra de las cosas que se modifica aquí es que esos 184 días que debemos de tener para ser residente se modifica en que ahora puede ser ejercido en 2 periodos fiscales. O sea, que yo puedo tener 90 días en el año 2012 y haber cumplido los 94 días en el año 2013 para convertirme como residente, pero a partir del año 2013. Otro cambio fundamental es el que se dio al tema, y además de los 184 días de permanencia, obviamente hay otros postulados que ustedes los pueden leer dentro del concepto del artículo de la ley 1607, donde allí encontrarán, se esboza varios de los conceptos que ya existían anteriormente, como es la de permanecer su esposa, sus hijos en Colombia y no estar afuera, o poseer en Colombia más del 50% de mis activos fijos, o poseer o estar recibiendo más del 50% del ingreso personal. Desde el punto de vista del tema de retención de la parte de personas naturales y empresariales, hubo 2 cambios en cuanto al tema de las deducciones que tienen que ver en la parte de personal. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta los contadores de las compañías? Uno es el tema de qué pasa con los fondos de pensiones, con todo lo que la empresa aporta al tema de pensiones, y qué pasa también con los trabajadores el aporte que tienen que hacer. Pues bien, allí hay una gran modificación en cuanto a esto que se conocía como un ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional para los trabajadores. Estamos hablando desde el punto de vista para los trabajadores. A partir del 2013, lo que es la pensión obligatoria, el fondo de pensión voluntaria, el ahorro en los fondos de las cuentas AFC, más su fondo de solidaridad, el que esté obligado a el respectivo aporte. Esto contextualmente está diciendo que también se le denominaba ingreso no respectivo de renta ni ganancia personal. ¿Qué pasa a partir del 1 de enero del 2003 hasta adelante? Que todo lo que nosotros como trabajadores ahorremos en estos fondos, a partir del 1 de enero se denomina renta exenta especial. ¿Y qué va a pasar con hablando del tema del fondo de pensiones voluntario? El fondo de pensiones voluntarias que yo venía haciendo del 31 de diciembre del 2012 hacia atrás, a partir del 1 de enero del 2013, esos ahorros que yo tenía en las cuentas AFC y en los fondos de pensión voluntaria
deberían de permanecer 5 años como mínimo para convertirse en ingresos no constitutivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo retiraba esos fondos de pensión o esas cuentas de AFP antes de los 5 años, tenían que ser con el cumplimiento de unos conceptos de ley. Y si yo retiraba esos dinero fuera de esos conceptos de ley, se convertían en ingresos gravados para todos. Entonces, todo lo que yo haya ahorrado en cuentas AFP y en fondos de pensiones voluntarios hasta diciembre 31 del 2012 se llaman ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Pero ¿qué pasa si hoy julio del 2013 yo voy a retirar cuentas AFP o fondos de pensión? Y lo hago bajo las premisas de los conceptos que me permiten retirarlos, esos dineros y bajo esas premisas para que no se vuelvan grabados. Pues sencillamente, si lo hago bajo esos requisitos de ley para que no se vuelvan grabados, sencillamente hoy, julio, se siguen llamando ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. ¿Para qué? ¿Para qué efecto? Para el efecto de la elaboración de la declaración de renta de las personas naturales. ¿Correcto? Al igual que los rendimientos que ganen esos dineros, sin el cumplimiento de los 5 años, los retiro acá, pero lo hice con el cumplimiento de requisitos, de los conceptos de requisitos de ley para que no se conviertan en grabados. Esos rendimientos tampoco son grabados. Esto para ambos casos, tanto para las cuentas AFP como para los fondos de pensión voluntaria. ¿Qué pasa con los ahorros que yo he comenzado a hacer a partir del 1 de enero hacia adelante? Se llaman rentas exentas especiales. ¿Para qué? Para los trabajadores, para su elaboración de su declaración de renta y para que los patrones, cuando están efectuando su respectiva retención en la fuente, los denominen como renta exenta especial. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que todo lo que yo voy a ahorrar a partir del 1 de enero del 2013 hacia adelante se llama renta exenta especial, y uno de los cambios es fomentar el ahorro. Permanencia de ahora de las cuentas AFP y de los fondos de pensiones voluntarios de los trabajadores, 10 años para poder retirarlos. O retirarlos con el cumplimiento de los conceptos de ley por los cuales los puede retirar sin que se conviertan en ingresos graves. Esos son de los cambios importantes que hay que tener en cuenta en cuanto a materia de ingresos, de ahorros que haga la persona natural de sus dineros pesos. Entonces esto es lo que hemos venido, lo que se estaba comentando. Aquí están los otros conceptos, toda esta información las van a hacer llegar a ustedes Una de las grandes otros cambios de los que hay es que para efectos del impuesto sobre la renta complementaria son deducibles las contribuciones que efectúan las entidades patrocinadoras y empleadores a los fondos de pensiones, jubilación y validez y de cesantías. Los aportes del empleador a dichos fondos serán deducibles en la misma vigencia fiscal en la que se realice. Los aportes del empleador
a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias serán deducibles hasta 3.800 VT por empleado. ¿Qué era lo que pasaba con eso? Yo sé que aquí estamos, la mayoría son contadores, ¿no es cierto? ¿No? Entonces les voy a explicar algo que en consonancia a la planeación tributaria que uno hace a las empresas, a los grupos empresariales, siempre se les entregan unos dineros adicionales a los presidentes de las compañías, a los vicepresidentes, etc. Una de las planeaciones que hacía las compañías, los grandes empresas, es que nosotros les entregábamos por los fondos de pensión voluntaria a los trabajadores más de 3.800 pesos. Ejemplo, si nosotros le queríamos dar un premio, una bonificación, algo que fuese netamente no constitutivo de renta para un presidente, nosotros hacíamos fondos nominados de pensiones por 3.000, 7.000, 8.000 millones de pesos. Y al final del año los pasábamos y los convertíamos nominados. Entonces a una persona yo le podía entregar 500 millones de pesos totalmente deducibles para la compañía. Porque era una de las formas en que yo le retribuía el trabajo. Hoy en día ningún presidente de ninguna empresa, ni la empresa puede pagar más de 101 millones de pesos 996. Porque si yo le voy a dar al gerente general de la cooperativa más de 101 millones de pesos en beneficio, eso se vuelve grave. Al igual, esto es planeación tributaria. Entonces, yo creo que hizo el gobierno nos cerraron las puertas a los tributaristas a seguir haciendo esa planeación tributaria para buscar deducciones que fuesen beneficiosas tanto para la persona como para la chica. Entonces, ¿cuánto es? 3.800 veces. Este límite de pensión voluntaria también existe para las cuentas AFP. O sea, la otra forma en que yo también hacía planeación. Mandaba plata y sinceramente también la convertía como deducción en cabeza de la empresa y como de eso no constituyó para ustedes. Ese 101 millones dentro de la vigencia fiscal. Por año vigencia fiscal. ¿Correcto? Entonces, estos son tips que tengo que darlos rápidamente antes de entrar al tema de retención de la audiencia, que es lo que más me preocupa y es de lo que más tenemos que mover nosotros en este momento. El cuerpo para salvarnos de los problemas que se generaron desde enero hasta el día de hoy y que muchas empresas nos están generando. Con respecto al monto obligatorio, como ya lo he dicho, los aportes que haga el trabajador, el empleador o el participante independiente, esa palabra no se les olvide, porque ese es el comer de todos los días de ustedes, señores empresarios. Porque digan en qué empresa no se pueden contratando independientes. Ojo con eso. Al fondo de pensiones de vivienda no hará parte de la base para aplicar la retención de tiempo. Que el monto obligatorio de los aportes que haga cualquier trabajador hoy en día de la cooperativa o yo como independiente no hará parte, hará parte al fondo de pensiones de jubilación y validez, no hará parte de la base para aplicar la retención en la pensión.
¿Eso qué quiere decir? Que más adelante lo vamos a ver con aplicación al tema de retención de la obra. Pues que lo que se venía haciendo anteriormente, que todo lo que yo ahorraba, desde el punto de vista de mi 4% legal como empleado, ¿cierto? Más lo que yo aplicaba hasta el 30% del total de lo que yo delegaba para mi cuenta AFC o fondo de pensión voluntaria, pues sencillamente aplica para ambas personas, los trabajadores y los dependientes. ¿Correcto? Vamos ya tejiendo, vamos haciendo crochet para llegar al tema de la pensión de la obra. Aquí estamos hablando lo que ya les había comentado, pero hay algo que se me cuenta el tintero. Que todos estos que hemos hablado, tanto el tema de las cuentas AFC como los fondos de pensiones, en su parte voluntaria, es que si yo a partir del 1 de enero del 2013 retiro esos valores de los fondos de pensión o de las cuentas de FC, no hacen parte de mi nueva declaración de IMAN y del MAS. Ojo a lo que les estoy diciendo. Eso con respecto al tema de las declaraciones de renta personal de ustedes. Esa parte tienen que revisarla bien los que hagan en este momento retiros de dinero de los fondos de pensiones y de las cuentas AFC, que no suman para la declaración de renta del IMAN y del IMAS. Andar rápidamente. Otro cambio que ustedes ya lo deben de conocer porque ustedes trabajan acá en la cooperativa, están vinculados. Algo que ustedes deben de conocer es que antes, todo lo que yo ahorraba en los fondos de pensión o en las cuentas AFC no los podía retirar si no cumplía con dos requisitos. Uno, la edad. Dos, que me muriera. El gran cambio que tienen, para el señor Caimán, cada quien hace, uno se muere, pero eso no tiene que gozarse la vida. Porque no le uno puede sabe dar quién a don está Segundo el colchón para que vaya y disfrute los centros recreacionales que tiene el Contraís, ¿no? Ahorrando uno y uno no sabe para quién es el florero y todas las rosas. a don Usted Segundo. dice que una de las cosas fundamentales, dice que los aportes, rendimientos o pensiones que se han pagado con cargo a aportes que hayan permanecido, lo que yo les había explicado, lo de los 5 años o lo de los 10 años, en ambos casos, dice, y los fondos de pensiones voluntarias administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, salvo en el cumplimiento de los siguientes requisitos. ¿Se acuerdan los requisitos que les he dicho? ¿Cuáles son los requisitos para yo poder retirar sin que cumplan los 5 o los 10 años? Requisito para acceder a la pensión de vejez o jubilación. Y en el caso de muerte, y nace en lo nuevo dentro de la terminología de la ley, o incapacidad de derecho a ella. Los fondos de pensiones voluntarios, usted quedaba inválido y no le devolvieron plata. No le podían devolver la plata. ¿Por qué? Porque no existía en la ley el término incapacidad de derecho a ella. Por eso ustedes veían que mucho pensionado decía, pero es que usted dice que ahorraba en voluntarias, sí, pero ya he integrado y no me pueden devolver la plata.
la persona con derrame cerebral tendría en una cama que no tenía, y la plata en los fondos de pensión por no culpa de él, es del legislador. Miremos las grandes pérdidas que van a tener ahorita los fondos de pensión que ya tienen con el tema interbolsa. Exacto. Entonces, otro gran cambio para ustedes, para conocimiento de nosotros, es que si yo tengo incapacidad de tener derecho a pensión, puedo retirar esos ahorros, tanto de las cuentas de AFP como de pensión voluntaria. Hasta aquí vamos a andar rápido para ya entrar. Tampoco estarán sometidos a imposición los retiros de aportes voluntarios que se destinen a la adquisición de vivienda. Entonces, hay requisitos y dentro para los fondos de pensión y para el caso de las cuentas AFP, uno de los requisitos es tampoco estarán sometidos a imposición los retiros de aportes voluntarios que se destinen a la adquisición de vivienda, sea o no financiada por entidades sujetas a ejecución y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia a través de créditos hipotecarios, leasing o habitacional. Resalto eso porque mucha gente me estaba diciendo que eso lo habían acabado. No, eso sí. Otra de las cosas que quiero que tengan en cuenta cuando ustedes estén trabajando en la parte de los créditos acá en Contraís es: uno, los intereses para préstamo de vivienda son válidos cuando ustedes se los pagan a Contraís, sí y solo si exista hipoteca. Ojo con eso. Ojo con eso. Es que yo saqué un crédito para vivienda, pero usted no le hipotecó la casa en segundo o en tercer grado. En primero, hay primero, por ejemplo, usted puede tener un primero con la primera hipoteca con el banco, pero puede tener una segunda hipoteca con el banco. Lo importante es que exista eso. ¿Para qué? Para que le surta el beneficio cuando estén calculando la retención en la fuente, de que pueda hacer uso del crédito del banco y del crédito que traes para traerse eso de su base de retención en la fuente. Obviamente con el cumplimiento de la ley que la sumatoria de esos no sumen más de 100 VTs al mes. Eso es fundamental tenerlo, que lo tengan ustedes en cuenta. Esta parte. Deducción de contribuciones a fondos de pensiones. Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen los ahorros en los fondos de seguros de que trata este artículo, de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros, en el evento, tanto que yo retire aquí la plata del fondo de la cuenta de ahorro al fomento de vivienda y lo utilice, oigan bien esto, y no lo utilice para comprar vivienda, sino que lo utilice para irme a pasear con doña Segunda. Esa plata. Todo lo que yo retenga se me vuelve trabajo. Capital e interés. Y lo mismo pensiones. Doña Segunda, capital e interés se me va, se me vuelve grabado. Entonces, de acuerdo con las normas generales de retención, en el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento de las condiciones antes señaladas. Ahora dice, los aportes de cesantía, ya no estoy hablando de pensiones, los aportes de cesantía realizados por los partícipes independientes, planeación tributaria para los independientes que nosotros hacíamos. Nosotros podíamos ser independientes de San Andresito, de San Victorino, todo lo que usted, yo nunca lo hice, pero sé que eso existe en la planeación que se le estaban prestando a estos empresarios. Realizados por los partícipes independientes serán deducibles de la renta hasta la suma de 2.500 fuentes, o sea, 67.103.000 pesos. ¿Usted sabe cuánto podría ahorrar una persona participante
existe Independiente en esos momentos. Y la gente ni siquiera sabe que eso existe en planes con carne. Lo de los 500 millones. Y eran 60. Y la gente me decía, bueno, entonces, ¿cómo así? Y entonces cuando la DEAN los iba a acusar, y dice, es que son todas mis cesantías que yo, como nunca he cotizado todo eso. Cuando lo sacaban, etc. Se les acabó también el cuarto de hora a los empresarios que se encuentran hoy en día en el artículo 340, que son los famosos trabajadores por cuenta. Miren que todo esto, ya que ustedes han conocido la norma, por eso puedo ir más rápido, porque estamos amarrando ya las cosas. De pronto ustedes desconocían esto, el porqué. Las pensiones que se paguen habiendo cumplido con las condiciones señaladas en el presente artículo y los retiros parciales o totales de aportes y rendimientos que cumplan con las condiciones establecidas en ley, dice, continúan sin gravamen y no integran a la base gravable alternativa del impuesto mínimo alternativo IMAN. ¿Listo? IMAN. Constituye renta líquida para el empleador. Ojo a este pedazo. Constituye renta líquida para el empleador. O sea, para la compañía. ¿Qué? Lo que estábamos haciendo. La empresa hacía fondos innominados de pensión. Entonces yo llevaba mi declaración de renta 1.000, 2.000, 3.000, 7.000, 8.000, 12.000 millones a nivel de planeación de todo el mundo. Y todo era deducible de renta. Y cuando pasaba el tiempo, porque yo podía meter eso, lo pude haber metido en el año 2010. Y sucede que no nominé esos fondos, porque o sea, que se prohibió, ¿no? No lo nominé. Entonces, hoy le digo a esas compañías de seguridad, esos fondos de crédito, devuélvame eso que yo le di a usted. ¿Cómo qué? Como aporte de pensión y no. A eso es lo que quiere decir ese artículo. En el momento en que solicita que le devuelvan toda su platita más los rendimientos, se vuelve ¿qué? Renta líquida. ¿A qué? A las empresas. Bueno, recuerdan que les había explicado anteriormente de que las empresas para bajar sus impuestos hacían esos fondos. Y como usted los entregaba, tenía que haber un cumplimiento de ley para que siguieran siendo aceptados como deducción a las empresas. De que usted todo el tiempo no, ni nada. Así que yo solo voy a hacer, estoy haciendo una obra de pensión voluntaria para mis empleados que cumplan con las metas. Entonces, el gerente general logró alcanzar la meta de rentabilidad de la compañía en el 17%, entonces a él le voy a dar 500 millones. El vicepresidente comercial de la compañía cumplió con sus metas, también le voy a dar 500 millones. Y así sucesivamente. Obviamente, esto no puede ser. Bueno, eso lo estoy contando a ustedes. Porque yo como día que hago, déjenme ver cuáles fueron las órdenes de la Junta y eso donde está dentro de la trazabilidad laboral de la compañía, de que usted puede hacer esos ahorros en fondos nominados. Son el recuerdo. Para ello tenía que existir. Entonces, cuando la ley quiere revisar y quiere tumbar algo a usted de los salariales, ¿qué es lo primero que usa? Déjeme ver su manual de contratación. Y allá en aquel
tiene que estar mencionado, que la compañía podrá en un momento determinado, por el cumplimiento de metas libre y espontáneamente, entregar valores acreditados en fondos de pensión y nóminas. Pues todo esto es a base de planeación tributaria. Entonces, lo que quiere decir esto es que esos aportes, al ser recibidos por la compañía, dice, cuando no haya lugar al pago de pensiones a cargo de dichos fondos y se restituyen los recursos a la compañía. Mucho de esto también, por ejemplo, nosotros lo utilizamos en todas las compañías. Ejemplo, en Avianca nosotros teníamos mucho personal pensionado a cargo de Avianca. En Avianca. Yo fui asesor general de Avianca. Y allí, ¿qué hacíamos? A ver, totalmente revisar cómo estábamos. ¿Por qué? Porque se había llevado como deducción de la compañía. Y muchas veces para el pago de pensiones hacía provisiones mayores, que obviamente con cálculos actuariales y que no se utilizaron. ¿Por qué? Porque murió el doliente, murió la sustituta y ya no quedaron más euros. ¿Qué pasa con ese dinero? Restituyas a la empresa. ¿Cómo se vuelve? Renta libre. Esto ya lo miramos. Ahora sí nos vamos a ir a insertar todo lo de las cuentas AFC, que tiene el tema de la permanencia de los 5, de los 10 años, que si en un momento determinado yo lo retiro con el cumplimiento de lo de ley antes del tiempo establecido, por el cumplimiento de los requisitos, pues que le integran la base gravable para el impuesto mínimo alternativo nacional humano.